Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos, y en este segmento pues tratamos lo referente, profesor, al Consejo Universitario pasado, este lunes, y tenemos, bueno, la materia creo que fue bien completa, ¿no? Pero sí tenemos un pronunciamiento del Consejo Universitario acerca de la crisis pues constitucional que se presenta en nuestro país, y quiero que, bueno, que eso sea como el primer punto a tocar, ya que es bien importante, pues no solamente para los universitarios, sino para todos. Sí, gracias, Carmen. En realidad la universidad tiene como mandato constitucional y como mandato dentro de la ley de universidades opinar, asesorar, conducir la opinión sobre las materias importantes que ocurren en el país. Desafortunadamente, algunas de esas materias a veces distan mucho de ser académicas, ¿no? La situación nacional, la pugna permanente entre los poderes del Estado, entre la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ejecutivo, etcétera, etcétera, configuran un clima político, social, que trasciende lo económico en el país, que no pinta nada bien para los venezolanos. Entonces, en ese contexto, la universidad aprobó recientemente una serie de cosas, entre las cuales había un comunicado público fundamentalmente exhortando a que se cuide la vida ciudadana, de que hay que respetar la Constitución y las leyes, que el diálogo, digamos, como punto de encuentro para resolver la diferencia es fundamental. También aprobamos un comunicado en torno a lo que tenía que ver con la situación presupuestaria y financiera de la universidad, que es realmente terrible, me voy a referir a eso después a continuación. Y como consecuencia lo aprobado en el Consejo Universitario del lunes, no este que pasó ahorita, del 31 de octubre, sino el último lunes, el 24 de octubre, se aprobó apoyar una marcha multitudinaria que hubo en Mérida. La gente no recuerda una marcha de esa dimensión, por lo menos en los años recientes. Desafortunadamente, al final se generaron unas situaciones de zozobra, sí, que de verdad a veces uno no se explica por qué ocurren, ¿no? Pero fue una marcha, digamos, en la cual los universitarios apoyamos a la comunidad en general, tratando de mandar un mensaje al país de que se requiere que se resuelva el problema que hay a nivel de la convivencia ciudadana. En ese mismo consejo se aprobó realizar una asamblea en el aula magna. Fue una asamblea que tuvo con una participación muy extensa. Llegó a haber en algún momento una cantidad que colmaba toda la parte de abajo, y había una parte de la zona de arriba que estaba también con bastante gente, donde se aprobaron unas 8 o 10 propuestas que el profesor Andara, que condujo realmente esa reunión de una manera elegante, productiva, respetuosa, ya estará dando las declaraciones respectivas para que esos acuerdos además se incorporen a los acuerdos del Consejo Universitario, porque a veces se confunde un poco, Carmen, la situación. La máxima autoridad de la universidad es el Consejo Universitario. Luego vienen sus autoridades, los consejos de facultad, el consejo de escuela, pero a veces en el Consejo Universitario la opinión que llevamos es la opinión nuestra. La opinión no es mía como secretario, como persona, pero a veces esa opinión puede no ser compartida por la comunidad universitaria, y se hace necesario con frecuencia que quienes fuimos electos en esos cargos, digamos, de representación, representemos bien a nuestros representados, consultándolos, conversando con ellos, obteniendo de primera mano cómo se sienten, cómo piensan y cómo opinan. Y en esta asamblea tuvimos la oportunidad de compartir con la ciudadanía. Allá había gente de los colegios profesionales, había periodistas, había académicos, había mucho empleado, mucho obrero, cosa que es importante ver cómo esa gente se preocupa por la realidad, nuestra gente se preocupa por la realidad del país, por la realidad nacional, ¿no? Espero ver esos documentos pronto en el Consejo Universitario para que el Consejo los pueda recibir y los pueda analizar y pueda acogerlos como suyos. Yo creo que si atacamos el problema por los dos lados, la parte que tiene que ver como mera administrativa, que son las decisiones del Consejo, y la parte del contacto del Consejo con la comunidad universitaria, con la comunidad merideña, es bastante seguro que lo que decidamos tenga acierto, tenga coherencia y sea lo que realmente tiene que hacer la universidad para siempre trabajar en pro del desarrollo del país y contribuir a destrancar, digamos, un poco político. Este juego político que no le hace bien a nadie, que a la gente de a pie, al individuo que todos los días pasa hambre, que no consigue las medicinas, no le importa mucho. A veces ni siquiera la Constitución por aquí o la ley por allá, lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. Y para destrancar ese juego hay que reunirse, hay que consensuar, hay que discutir,
aún en los momentos de más grave dificultad, en momentos inclusive de una guerra civil, hay dos representantes de los diferentes bandos en conflicto que están sentados viendo cómo hay que hacer para que esa guerra termine y la paz venga, porque la única manera de que el país se desarrolle es en paz y en tranquilidad. Y si bien no tenemos una guerra abierta en el país, entre comillas, más allá de la guerra de los muertos cotidianos, ¿no? Que es lamentable. Sí tenemos una situación que no es la más adecuada para poder resolver los problemas que tiene el país. Así es, profesor. El otro tema fundamental fue lo concernente a la distribución presupuestaria de unos recursos que llegaron para gastos de funcionamiento. Sí. Que también me imagino fue un tema... el comedor y los gastos de funcionamiento siempre están en la materia del Consejo. Mira, la situación es caótica. Aquí se aprobó un presupuesto que se llevó a la Asamblea Nacional. Se aprobó un presupuesto ley, es una ley. Eso hay que acatarlo, independientemente de quién lo aprobara, ¿verdad? Esa es la máxima autoridad del país en términos legislativos. Lo menos que puede hacer el gobierno es enviar oportunamente lo que se aprobó hacia la institución. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Primero, el dinero no llega con puntualidad. En un país altamente inflacionario, este año no se sabe cuánto va a ser la inflación. Los más moderados hablan de 300, 400, los menos hablan de 1000 y por encima de 1000. Pero imagínate qué hacemos nosotros en octubre con un dinero que no lo han tenido que dar en febrero. Que tiene menos de un mes para ejecutar. Exacto. Antes del receso habían hecho los depósitos correspondientes a 4 meses de gasto de funcionamiento, que además no llegaron completos, que llegaron tarde y no llegaron completos. Los meses de mayo, junio, julio y agosto no han llegado. La universidad trabajó todos esos meses. Hubo gastos en esos meses, hubo materiales que tienen que ser repuestos. Entonces, ahora, ya a última hora del año, nos asignan una cantidad inclusive menor que la que habían asignado en enero. Y la mandan en pedacitos y además la mandan con unas restricciones que hacen muy difícil su ejecución. Y tenemos el cierre de ejecución de la universidad dentro de unas 2 o 3 semanas. Quiere decir que se hace muchas veces imposible ejecutar el dinero que el gobierno está enviando. O sea, acá la reflexión es clara. Señores del gobierno, por favor envíen al menos lo que corresponde y envíenlo oportunamente. No nos sirve que nos envíen millones y millones de bolívares el 31 de diciembre. Con eso no podemos hacer nada. Eso pasa al saldo inicial de caja y se ejecuta en junio del año siguiente. Entonces necesitamos que a la universidad se la trate con un presupuesto adecuado para cumplir sus funciones de docencia, investigación y extensión, que se ven gravemente afectadas por la situación presupuestaria, para no hablar en este programa también de los sueldos y salarios, que a pesar de los continuos aumentos que ha habido en los últimos meses, pues los universitarios ya tienen que estar decidiendo todos los días si comen o compran las medicinas. Profesor, brevemente, y no porque no sea importante, es un tema bien de preocupación para los universitarios, lo referido a la vigilancia. Recibieron al director y bueno, se explicó pues cuál es la situación de esta dependencia y por supuesto de qué manera pues nos estamos viendo afectados en diferentes dependencias universitarias con robos, atracos, etcétera. Sí, le comentaba a Francisca Eli fuera de cámara que habíamos logrado hacer un programa con el Jardín Botánico sin hablar mal del gobierno, sin hablar mal de las autoridades universitarias y sin hablar de todos los robos, hurtos que continuamente tienen. Si hay un cargo difícil, es el director de los servicios de prevención y seguridad. Leonardo, por más esfuerzos que hace, sabe que es un tema muy complejo. Demasiada responsabilidad. Nosotros incorporamos hace unos 3 años o 4 años atrás, 3 años y medio, un contingente de trabajadores que ni estaban capacitados, que venían siendo pagados por OPSU, que no fueron impuestos por OPSU y por los sindicatos, y que había que contratarlos a juro sí o sí, ¿verdad? Había que regularizar su situación. Bueno, la universidad hizo el esfuerzo, pero de ese personal hay gente muy valiosa, gente que sí estaba preparada, gente que quiere a su universidad, gente que lo está haciendo bien. Pero hay otra gente que no tenía ningún sentido de pertenencia, que no tenía las habilidades necesarias y las obligaciones de un vigilante universitario son más que ponerse la corbata y la camisa y pararse en una puerta. O sea, se requiere un grado de entrenamiento para que esas personas puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible. La realidad es que hay un grave problema producto de la forma en la que vigilancia también estaba desde hace mucho tiempo, no es un problema de esta gestión.
hay gente que eran continuos, gente que eran semicontinuos, gente que eran contratados, otros ordinarios, y cada uno tenía una forma de trabajar, unos periodos de vacaciones diferentes, y eso está complicando mucho la vida universitaria. En conclusión, lo que quedamos con Leonardo allá, ahí se creó una comisión multidisciplinaria que va a tener una relación permanente de lo que es prevención y seguridad y prevención con el Consejo Universitario, para que nos estén informando fundamentalmente de cuáles son los avances que estamos haciendo en esta área, que es de extrema importancia para la universidad y es fundamental, es estratégica para la universidad. La universidad no puede reponer un videoín que se le roba, y cada vez tenemos más incidentes de este tipo donde se pierden los bienes universitarios y al final no hay nadie que responda. Esperemos que con esta comisión que se crea y la actividad del Consejo Universitario podamos dotar a los vigilantes del entrenamiento necesario, dotarlos de los implementos de seguridad necesarios, y que en retribución, con su esfuerzo y con su trabajo, los bienes y las personas de la seguridad de la universidad los han de este mejor protegidos. Profesor, nos robamos un minutico para enviar nuestro saludo y pues también nuestras felicitaciones por la Caminata Rosa. ¿Cómo no? Sí, un saludo cordial y afectuoso a toda nuestra gente de Camiula, que hizo posible esa hermosa caminata el día domingo por una causa más hermosa todavía, que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama. Sí, bueno, gracias, profesor, por acompañarnos, y bueno, a ustedes, amigos, por formar parte pues de nuestra audiencia el día de hoy, y será hasta una próxima oportunidad. Continúen con nuestra programación. Nos vemos el martes.